¿Sabías que las hormigas son tan antiguas como los mismos dinosaurios? La única diferencia es que las hormigas aún no se han extinguido. ¿Sabías que el cuerpo de las hormigas, como el de todos los demás insectos, se divide en tres partes principales, que es la cabeza, el tórax y el abdomen? ¿Sabías que las hormigas suelen recoger hojas de esta manera para alimentar a los hongos que tienen en sus colonias? Esto debido a que las hormigas y los hongos tienen una relación simbiótica. En esta simbiosis las hormigas le proveen o le regalan sustrato a los hongos y también los protegen de las plagas. Y a los hongos esto les sirve de alimento. Es por eso que tienen una relación simbiótica. Si te gusta mi contenido, suscríbete para más. ¿Sabías que las hormigas hacen caminos en la tierra? Esto lo hacen para marcar rutas de paso y encontrar alimento. Para ello utilizan feromonas, que son rastros químicos que desprenden las hormigas para que no se pierdan o no se confundan de colonia. Dice Carlos, y yo pensaba que las hojas que cortaban las hormigas era para que se las comieran. Las hormigas suelen cortar hojas de los árboles, arbustos y plantas. La gran pregunta aquí es, ¿cómo cultivan el hongo? Paso 1. Las hormigas mastican las hojas y se la llevan a los jardines de los hongos. Paso 2. Los hongos empiezan a alimentarse de las hojas que entran en un estado de descomposición. Como último paso, los hongos empiezan a crecer y las hormigas se alimentan de esos mismos hongos. Cabe destacar que es un hongo especial, que su nombre científico es Leucoagaricus gongyloporus. Si te gusta mi contenido y quieres aprender más datos curiosos sobre la naturaleza, sobre el campo, sobre los insectos, suscríbete para más y te deseo un bonito día. Esto parece solamente tierra, pero esto es un hormiguero. Y ahí están los huéspedes. Esos caminitos no son por el agua, esos caminitos lo hicieron ellas. Conducen acá. ¿Sabías que el hongo que cultivan las hormigas cortadoras se llama científicamente Leucoagaricus gongyloporus? Y este hongo no es como estos de acá, es como estos de acá. Si tienes alguna pregunta respecto a algún tema que ya haya pasado, déjamelo aquí en los comentarios y nos vemos en el siguiente video. ¿Sabías que las hormigas también son agricultoras? Recogen hojas para cultivar hongos. Las hormigas le dan materia en descomposición a los hongos y a cambio las hormigas se alimentan de esos mismos hongos. A esta simbiosis se le conoce como mutualismo. Esta información me la pasó Pereira Educación y algo más, que muchísimas gracias por la información. Si tienes algún contenido o algún dato interesante que casi nadie sepa, puedes dejarlo en los comentarios y yo lo estaré leyendo y te daré el crédito. De eso no te preocupes. ¿Sabías que existen más de 12.000 especies de hormigas en todo el mundo? De las cuales en México se han registrado aproximadamente 973 especies, lo que representa cerca del 8% descrito a nivel mundial. ¿Sabías que en México existen 973 especies de hormigas? En cuarto lugar se encuentra el estado de Tlaxcala y Aguascalientes, con una cantidad de 2 a 9 especies respectivamente. En tercer lugar tenemos a Baja California con 146 especies. En segundo lugar tenemos a Chiapas con 148 especies. Y en primer lugar tenemos a Veracruz con un total de 283 especies de hormigas, llevándose el primer lugar pero por mucho. Esta información fue publicada el 29 de julio del 2011 por la Universidad de Guadalajara. Cabe aclarar que solamente estoy dando el dato curioso. Si quieren ver el documento completo, pues lo pueden descargar en PDF, está en internet. ¿Sabías que las hormigas no tienen pulmones? Estas pequeñas respiran a través de pequeños orificios que tienen en su cuerpo llamados espiráculos. Las hormigas no tienen orejas, pero la gran diferencia es que ellas sí pueden percibir vibraciones en el suelo a través de sus patas. Gracias a esto pueden interpretar las señales del entorno sin necesidad de oír y con esto pueden detectar y encontrar comida muy fácilmente. Estos sensores especiales se llaman órganos subgenuales, que están ubicadas entre los pies y las rodillas de la hormiga. ¿Sabías que las hormigas guerreras son nómadas? Es decir, no tienen un lugar fijo y están en constante movimiento. Increíble es la naturaleza, ¿verdad? ¿Sabías que las hormigas reinas pueden vivir décadas? Pueden llegar a vivir más de 20 años. Eso para un insecto es bastante tiempo. Literalmente pueden llegar a vivir más tiempo que tu mascota. ¿Sabías que la única función de las hormigas macho es aparearse con la reina y después morir a los pocos días? A esta función se le llama fecundación y es muy parecido a lo que pasa con las abejas. Las abejas machos solamente sirven para aparearse con la reina, o sea, los zánganos, tanto en hormigas como en abejas, solamente sirven para el apareamiento. ¿Sabías que algunas especies de hormigas practican la esclavitud? Algunas especies como las hormigas amazónicas capturan larvas de otras especies y las convierten en sus esclavas. Hasta andan con un látigo y las hacen así, ¡pam, pam, pam! No te creas. Pero sí, crían larvas como si fueran sus esclavas. Suscríbete si quieres saber más datos curiosos.
Te aseguro que no sabías que las hormigas pueden seguir moviéndose incluso después de ser decapitadas. Siguen moviéndose durante horas e incluso días después de que otro insecto les haya quitado la cabeza. En pocas palabras, ni siquiera sin cabeza dejan de trabajar las hormigas. ¿Sabías que las hormigas de fuego tienen un veneno muy poderoso? Su picadura provoca una sensación de ardor muy intensa. Su picadura provoca hinchazón, enrojecimiento de la zona, picazón y mucho dolor. Te provoca ampollas de pus que te pueden durar de 3 a 8 días. Si te gusta mi contenido, suscríbete para más datos curiosos. ¿Sabías que algunas especies de hormigas pueden llegar a explotar? Sí, pueden llegar a ser boom, las famosas hormigas kamikazes. Su nombre científico es Colobopsis saundersi. Ciertas hormigas con el rango de soldado en el sudeste asiático se autodestruyen para liberar un pegamento altamente tóxico que mata a todos los insectos invasores o puede llegar a dañar también a las personas. Dichas reacciones son provocadas en defensa propia. ¿Y tú ya sabías ese dato curioso? ¿Sabías que las hormigas son excelentes constructoras? Algunas llegan a construir túneles subterráneos, complejos, ventilados y con Wi-Fi. No es cierto, banda, no se crean, lo del Wi-Fi es mentira, pero sí son muy excelentes constructoras. Por si no sabías para qué sirven las torres elevadas que construyen las hormigas, es decir, los montículos de tierra que sobresalen del hormiguero, sirven para una buena ventilación dentro del hormiguero. Y esta ventilación permite la circulación del aire por todo el hormiguero. ¿Sabías que las hormigas del desierto son grandes navegantes? Pueden contar sus pasos para regresar de vuelta al nido de donde vienen. Es decir, si van de un punto a un punto B, desde el punto B ya tienen los pasos contados que son necesarios para volver a su nido, es decir, a su punto de origen o al punto A. ¿Sabías que existen las famosas hormigas vampiro? Y no precisamente las hormigas vampiro nacen cuando un murciélago y una hormiga, pues ya saben. Algunas especies beben hemolinfa. Esta sustancia es mejor conocida como la sangre de los insectos. Su nombre científico es Stigmatoma oregonense. Es una especie muy primitiva. Estas hormigas se ubican al oeste de California. En resumen, las hormigas vampiros se alimentan de los fluidos corporales de las larvas de otros insectos, algo así como una succión, solamente que en versión hormiga. O sea que entre las hormigas es como el chupacabras. ¿Sabías que las hormigas pueden revivir a sus hormigas compañeras? Esta hormiga se llama Metabele. Su nombre científico es Megaponera analis. Esta especie es originaria de África subsahariana. Cuando estas hormigas llegan a ser heridas en combate, emiten feromonas que alertan a sus demás compañeras indicándoles de que han sido heridas en combate. En respuesta, pues las hormigas son rescatadas en combate y son llevadas al nido para ser curadas y atendidas. ¿Sabías que se han encontrado fósiles de hormigas con una antigüedad de más de 100 millones de años? En 1966 se encontraron restos de una hormiga. Su nombre científico es Specomirma freyi. Esta hormiga estaba atrapada en una sustancia que se llama ámbar, en la ciudad de Nueva Jersey, con una antigüedad de más de 80 millones de años. Lo que significa que las hormigas llegaron a convivir con los dinosaurios en el periodo Cretácico. ¿Sabías que las hormigas zombies existen? Y esto es debido a que existe un hongo llamado Opiocordyceps. Opiocordyceps. Este hongo se encarga de controlar el cerebro de la hormiga. Las obliga a subir a una hoja antes de matarlas. Y las hormigas infectadas se ven más o menos así. ¿Sabías que las hormigas zombies existen? Y esto es debido a que existe un hongo llamado Opiocordyceps. Opiocordyceps. Este hongo se encarga de controlar el cerebro de la hormiga. Las obliga a subir a una hoja antes de matarlas. Las hormigas infectadas se ven más o menos así. ¿Sabías que algunas especies de hormigas llegan a cazar a otros insectos más grandes de manera coordinada? Es decir, pueden realizar emboscadas en equipo. Lo que normalmente suelen cazar las hormigas son orugas. Y debido a esta depredación entre hormigas y orugas es que el número de orugas ha disminuido bastante debido a la depredación prácticamente de las hormigas. Algo muy peculiar es que las hormigas y las orugas en los dibujos animados o en las películas animadas, como por ejemplo la de Pichos, pues se llevan muy bien, pero la realidad es muy diferente. Esta información fue publicada el 14 de julio del 2017. Los autores son Susanne Kotkur, Jason Claiborne. ¿Sabías que las hormigas mieleras son hormigas que almacenan miel dentro de sus abdómenes, que se hinchan hasta convertirse en depósitos vivientes de alimento y llegan a tener una forma como esta? Y por si te lo preguntabas, efectivamente, las hormigas mieleras se han consumido en México desde la época prehispánica. Se acostumbra a consumir su néctar debido a su gran sabor que tienen.
La forma de consumirlas es de la siguiente manera. Tomas la hormiga por la cabeza de esta manera y exprimes el líquido que tienen en su abdomen dentro de tu boca. Y ya, es una forma un poco cruel de comer hormigas mieleras, pero bueno. La mayoría de las hormigas son omnívoras y se alimentan de una gran variedad de alimentos, incluyendo hojas, insectos, comida humana y plantas en descomposición. De hecho, hay una especie de hormiga que se dedica a cultivar hongos. ¿Te has dado cuenta? Algo que atrae muchísimo a las hormigas es el pan y las cosas dulces que tengan azúcar. Y la verdadera razón por la que las hormigas persiguen más el azúcar que cualquier otra fuente de alimento es porque es una fuente de energía. ¿Sabías que algunas hormigas pueden entrenarse entre ellas mismas? Las hormigas de la especie Temothorax albipenis utilizan un comportamiento de enseñanza llamado reclutamiento de tándem. A través de este proceso, la hormiga líder o la hormiga más experimentada es capaz de guiar a las hormigas novatas, enseñándoles prácticamente a cómo encontrar comida y a no perderse en el camino. Esto se hace con el fin de que la hormiga novata en algún momento sea experta y pueda encontrar el camino a casa sola y pueda encontrar comida sola y no se pierda durante el trayecto. ¿Se imaginan una hormiga equivocándose diciendo encontré comida, pero llegando al hormiguero incorrecto y todos así de ¿y esta quién es?